Bueno, voy a seguir con los comentarios que estoy haciendo de los suras cortas del Corán. Ya nos estamos acercando al final, ¿vale? Hoy hablaré de dos suras que se llaman, uno se llama Suratul Qari'ah y el otro se llama Suratul Takathur. El tono de este primer sura del que voy a hablar, que es Suratul Qari'ah, es un tono de advertencia, ¿vale? Y algunos de estos suras cortos utilizan tono de advertencia, lo cual no quita el hecho de que la postura del Islam es moderada, es decir, tú disfrutas la vida, no vives con ese sentimiento de culpabilidad, todo está mal, pero a la vez no te olvidas de que eres responsable de tus acciones, ¿no? Básicamente. Entonces muchos de estos suras cortos muestran diferentes escenas del día del juicio, es decir, el día en el que vamos a responder por nuestras acciones. Este sura, por ejemplo, habla del hecho de que nuestras acciones serán valoradas o pesadas, es decir, se les dará un peso, ¿no? Y más adelante hablaremos de eso. Bismillahirrahmanirrahim. Dios empieza diciendo Al-Qari'ah, lo cual es extraño porque simplemente Dios está... Es decir, Qari'ah significa una calamidad que llega de repente, ¿no? Que te golpea. Y claro, Dios no dice se acerca la calamidad o algo por el estilo, sino que dice simplemente Al-Qari'ah, la calamidad repentina. Qari'ah, por cierto, es un ruido repentino que te golpea, que te perturba, y figuradamente se utiliza para una calamidad en la vida, es decir, algo que te llega de golpe y te perturba, ¿no? Básicamente, generalmente se entiende que lo que Dios está diciendo aquí es que se acerca la calamidad, es decir, se omite una palabra, es una elipse, digamos, o sencillamente contiene una sensación de emergencia. O sea, imaginaos que hay un incendio y yo gritando digo ¡fuego! No estoy utilizando una frase entera porque es una situación urgente y tengo que resumirlo, ¿no? Podríamos decir, podría ser algo similar a eso. Y luego Dios añade Mal Qari'ah, ¿qué es? El Qari'ah, es decir, ¿qué es esa calamidad repentina que acecha o que se está aproximando? Y esto podríamos decir que es un versículo entre paréntesis, este y el siguiente, es decir, es como si yo os digo, se acerca X cosa y luego entre paréntesis digo, ¿y qué es esto? O te estarás preguntando qué es esta calamidad, ¿no? O también se entiende que es una forma de magnificar la gravedad de la situación. Es decir, Mal Qari'ah es como si yo estuviera diciendo menuda calamidad de la que estamos hablando, ¿no? Menuda calamidad repentina. Y en el siguiente versículo Dios dice, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ, ¿qué te hará entender qué es Al-Qari'ah o qué es esta calamidad repentina? Y el Corán usa dos frases similares. Una de ellas es وَمَا يُدْرِيكَ, ¿qué te podría hacer entender? Y cuando Dios usa esa frase ya sabes que es algo que está fuera de tu capacidad de entender y no se te va a explicar. Pero cuando se dice وَمَا أَدْرَاكَ, ¿qué te hará entender? Generalmente después de eso Dios lo explica, ¿no? Básicamente. Entonces, no podrías saber a qué se refiere esa calamidad, necesitas que Dios te lo explique. Y esto es un estilo que Dios usa, por ejemplo, cuando va a hablar de cosas que son muy difíciles de concebir por nuestra mente, como el día del juicio, ¿no? Suratul Haqqa también Dios dice Al-Haqqatu mal-Haqqa wa ma adraka mal-Haqqa, es decir, la realidad inevitable o la gran realidad, ¿qué te hará entender qué es esa realidad? ¿No? Básicamente el estilo es el mismo, y es interesante que en el mismo Suratul Haqqa, donde Dios usa este mismo estilo, Dios luego dice que hubo naciones anteriores como Ad y Zamud que negaron la calamidad repentina, ¿no? Básicamente, o sea que el vínculo en el estilo lingüístico también se encuentra un poco en el uso de las palabras que se utilizan, ¿no? Y luego Dios dice, es decir, ya para definir este día, ese es el día en el que los seres humanos parecerán polillas revoloteando, es decir, no sé si habéis visto alguna vez esta escena de muchos insectos o polillas que están revueltas, corriendo de un lado para otro, ¿no? Esto es una imagen que te intenta decir, ese es un día, ese Qari'ah, ese día perturbador que irrumpirá en la vida de las personas. La imagen que te formas en la mente es que cada uno irá, la gente estará absolutamente centrada en lo suyo, ¿no? Como dice otro versículo del Corán, que parecerán estar embriagados sin estar embriagados. Es decir, nadie estará preocupándose de sus amigos, de mi familia, dónde están, sino que todo el mundo estará confuso y preocupado de su propia situación, ¿no? Y luego Dios dice وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, y serán las montañas como lana cardada, ¿no? Como copos de lana cardada. Se mencionan las montañas a menudo porque la persona en aquella época creía que las montañas eran algo estable, eterno, incambiable, ¿no? Básicamente, y lo que está diciendo estas suras es que lo que tú ahora crees que es indestructible y es eterno, realmente Dios puede irrumpir en ese orden y cambiarlo absolutamente, ¿no? Y de hecho hoy en día sabemos que es absurda esta idea porque las montañas realmente se formaron hace 2 días, ¿no? Como aquel que dice. Y luego Dios dice, y esta es la lección
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ, es decir, aquella persona cuyas balanzas cuyas balanzas ganen peso o sean pesadas, puntos suspensivos. Entonces, fijaos que Dios ha cogido las montañas, que es algo que la gente considera que es muy pesado, muy sólido, muy contundente, y está diciendo que eso no va a tener ningún peso, pero sin embargo las acciones de las personas, que normalmente en esta vida pues en muchos casos actuamos creyendo que no va a tener ningún peso, por el contrario, estas sí que van a obtener un peso en ese día, ¿no? Podríamos decirlo. Quiere decir, toda esta sura va creando una imagen en tu mente en la cual dices, alteras, ¿no? Dices, las cosas que aquí nos parecen pesadas pueden dejar de serlo, y las cosas que no le damos importancia pueden convertirse en algo muy pesado, ¿no? Y de hecho varios versículos del Corán muestran que las buenas acciones tienen peso. Es decir, cuando Dios dice que las balanzas de alguien tendrán peso, quiere decir que esa persona tendrá buenas obras, básicamente, ¿no? Sus buenas obras tendrán un peso significante. Ese tipo de persona cuya balanza pese, es decir, tenga una acumulación de buenas obras considerable, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, dice Dios, estará, como consecuencia de eso, estará en una vida de placer, no en una vida placentera, si lo quieres decir así. Por el contrario, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ, la persona cuyas balanzas se vuelvan ligeras o dejen de tener peso o no tengan peso, es decir, sus buenas acciones no hayan estado a la altura. Y eso, pensad que en el Islam es difícil, porque sabéis que en el Islam las buenas acciones Dios las multiplica y las malas acciones Dios las deja en su valor real. Y de hecho la persona que tiene intención de hacer algo bueno pero no llega a hacerlo también computa como buenas acciones, ¿no? Por tanto es difícil que tú, teniendo este sistema que utiliza Dios, digamos, de multiplicar el valor de las buenas obras, es difícil no estar a la altura. Pero hay personas cuya balanza estará vacía, ¿no? Podríamos decir, no tendrán el peso suficiente. Es decir, las malas acciones, y esto incluye a las acciones aparentemente buenas pero que realmente no hay una buena intención detrás de ellas, este tipo de acciones no tienen peso. Entonces ese tipo de persona, Dios dice, aquella persona cuyas balanzas no tengan el peso suficiente o no tengan el peso, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, ese tipo de persona le rodeará un abismo, ¿no? Podríamos decir así. Literalmente significa madre, ¿no? Cuando Dios dice que su madre o aquello que le va a envolver, quiere decir aquello que le rodeará, que le abarcará o que le abrazará, será un abismo. Y luego Dios dice, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, ¿y qué te hará entender que es eso? Es decir, se está refiriendo a este abismo. Fijaos que antes ha dicho وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ, que os hará entender qué es al-Qari'ah, pero ahora no dice وَمَا أَدْرَاكَ مَا هَاوِيَةٌ, es decir, qué os hará entender qué es al-Hawiyah, sino que dice qué os hará entender qué es eso. Lo menciona de forma más breve. El Corán es preciso en el sentido de que cuando es breve en este tipo de cosas es porque la explicación que te va a dar es más breve, ¿no? Entonces, ¿qué te hará entender qué es eso? Por ejemplo, en Suratul Humazah Dios dice وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, ¿qué te hará entender qué es el Hutama? Que es uno de los nombres, ya llegaremos a esa sura, uno de los nombres que se da al fuego del infierno. Y luego menciona Narullahi al-Muqada allati tattali'u 'ala al-af'ida, es decir, dedica unos versos más a explicarlo. Pero como aquí va a dedicar muy poca cosa, solo se dice وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, se utiliza el pronombre magia. Y no sé si habéis visto escrito en el Corán, pero Hia normalmente son dos letras, una H y una Y, ¿no? En este caso es un magia, H-Y y otra H al final, magia. Eso en árabe es una forma de darle gravedad a la situación, ¿no? Es un suspiro de gravedad. Quiero decir, estas cosas son muy difíciles de transmitir en una traducción. Entonces Dios dice, ¿qué te hará entender? Y Dios lo dice en un tono de gravedad, por eso añade esa H al final. ¿Qué te hará entender qué es eso? Esa cosa de la cual estamos hablando. Y Dios termina diciendo Narun Hamia, es decir, es una explicación muy escueta. Es un fuego ardiente, básicamente. Estos suras, recordemos que son suras cortos, dedicados a personas pues que generalmente no creen en el mensaje del Corán y no van a dedicarle mucho tiempo, ¿no? Entonces, así como unos suras te explican diferentes escenas del día del juicio, este sura te está explicando el hecho de que tus acciones serán pesadas, de que acciones que tú crees que no tienen ningún peso, tendrán peso ese día, de hecho un peso real, y cosas que tú ahora crees que tienen peso, como pueden ser las montañas, que te parecen algo eterno que no se puede tocar, realmente pueden desaparecer sin ningún problema, ¿no? Entonces este sura está implicando que lo que realmente pesa en esta vida, aunque no lo percibas tú directamente, son las acciones que hacen las personas. Es decir, llegará un día en el que ese peso se convertirá en algo real, ¿no? Entonces, el siguiente sura, que es Suratul Takathur, es el sura 102, tiene una relación con Suratul Qari'ah en el sentido de que Suratul Qari'ah
habla de una escena del día del juicio. Y Surat At-Takathur es como que retrocede a la vida del mundo para explicar o para analizar cuál es el estado de esas personas que acaban en este estado, cuál es el problema que tienen, o cuál es el problema que tenemos la humanidad en general. Si os fijáis, esto ya pasó antes, porque en Suratul Zalzala Dios describe el día del juicio como un terremoto, y en Suratul Zalzala Dios explica que la gente verá el valor real de sus obras. Y el siguiente sura, que es Suratul Adiyat, hace un retroceso, ¿no?, digamos, a la vida del mundo para explicar cuál es el problema del ser humano, es decir, su extrema ingratitud. Pues aquí hace lo mismo, es decir, esa secuencia se repite, vuelve a describir el último día y vuelve a retornar al presente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el presente? Bismillahirrahmanirrahim. Dios dice, Alhaakumut Takathur, es decir, os ha entretenido el takathur. Y takathur tiene dos significados. Uno de ellos es competir. Es decir, uno de ellos es acumular. Yo intento acumular la mayor cantidad de riqueza o de patrimonio posible. Y el otro significado es el de competir. Es decir, compito a la hora de intentar conseguir más que los demás, ¿vale? Básicamente es eso. Y claro, muchos comentadores dirán, bueno, el sura anterior terminó hablando de la persona que acaba en un abismo, etcétera, que es la persona cuyas acciones pesan poco. Lo que está haciendo Dios aquí es describir eso. Podría ser, ¿no? Este es un problema que tiene la humanidad en general. Dios dice en otro lugar del Corán, "I'lamu", tienes que saber, "annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun". La vida de este mundo es como un juego, básicamente. Es jugar, lahwun es entretenimiento, wa zinatun, y es belleza, wa tafakhurun bainakum, y es presumir los unos delante de los otros. Y luego usa esta misma palabra. Dios dice, wa takathurun fil amwali wal aulad, y hay un elemento de competición a la hora de acumular riqueza y acumular hijos, ¿no? Y luego Dios pasa a dar el ejemplo del agricultor que cuando llueve ve cómo sus plantas crecen y se llena de alegría, pero en pocos días esas mismas plantas se convierten en nada. Dios te está diciendo, todas estas cosas por las que compites en el mundo son igual, quiere decir, vienen y se van. Por cierto, cuando Dios dice que competimos en la riqueza y en los hijos, no quiere decir necesariamente en el número de hijos, y mucho menos hoy en día, no competimos en el número de hijos, pero sí en la riqueza que queremos dar a nuestros hijos, ¿no? O en lo que queremos que nuestros hijos tengan. En eso hay un elemento de competición. Entonces, cuando Dios dice que nos distrae, al-hakum, os está distrayendo constantemente, os ha distraído constantemente esta competición a la hora de obtener cosas. Fijaos en cómo se aplica esto a nuestra vida diaria. Yo, por ejemplo, intento tener los mejores estudios, o intento tener la mejor universidad que los demás, o intento tener un mejor trabajo. O incluso cuando me caso, intento tener la mejor boda. Quiero decir, hago esto pensando en lo que los demás van a pensar y en lo que los demás van a ver. Y eso está muy arraigado en muchas personas. Los hijos, quiero tener hijos, quiero que la gente vea lo bien que visten mis hijos, quiero que la gente vea el piso que tengo, que está muy bien, mi casa, fiestas de cumpleaños. Quiero que la gente vea que lo que yo hago está muy bien. Y si tú vas a otra boda o a otra fiesta de cumpleaños de otra persona, lo que ocurre es que generalmente ves y dices, yo quiero tener una mejor o quiero tener otra mejor, porque si no, ¿qué va a decir la gente, ¿no? O el coche o lo que sea. Es decir, constantemente estamos compitiendo, queremos obtener cosas, pero además lo hacemos en este tono competitivo, ¿no? De querer dar la nota frente a los demás, ¿no? Básicamente. Entonces Dios dice, esta actitud ante la vida os está distrayendo constantemente. Claro, es interesante que Dios no dice, os está distrayendo de... el intento o la competición a la hora de obtener cosas os distrae de recordar a Dios, os distrae de pensar. Cuando Dios no menciona el qué, lo está dejando como una puerta abierta en términos generales, es decir, se aplica básicamente a todo. No reflexionamos acerca de nuestro origen, de nuestro propósito, de la vida, qué va a pasar después de la vida, vamos a ser responsables por nuestras acciones. Quiero decir, cualquier tipo de verdades trascendentes que podrían impactar en nuestra vida, no pensamos en ella. ¿Por qué? Porque estamos distrayendo. Todo eso está dentro de las dos palabras al-hakumut takathur. Quiero decir, es muy elocuente porque reúne mucho en pocas palabras. Estamos distraídos pensando en si mi ropa va a ser mejor, mi coche va a ser mejor, mi mujer o mi marido va a ser mejor que el del otro. Tenemos esa actitud ante la vida. Y esto, que parece una tontería, Dios dice, hace que se os pase la vida. Se os pasa la vida pensando en eso y no pensáis en las cosas importantes, ¿no? En otro lugar del Corán Dios dice, Ya ayyuhalladhina amanu, las personas que creéis, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah, no permitáis que os distraiga ni vuestra riqueza ni vuestros hijos del recuerdo de Dios. Y es natural que yo quiero o tengo cierta estima por mi patrimonio, por poco que sea, y por mis hijos, por supuesto. Dios no está diciendo que ese amor sea algo malo, pero
debes moderarlo, no debes permitir que te distraiga del recuerdo de Dios, que al fin y al cabo está por encima. De hecho, puedes usar tu familia y tu patrimonio para acercarte más a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú eres la clase de persona que, por ejemplo, por poner un ejemplo, llega la hora de rezar, pero no puedes porque, yo que sé, estás jugando con los niños y podrías no hacerlo, eso no es algo que el Islam apruebe, ¿vale? El Islam es una religión de moderación, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, no permitas que todas las cosas del mundo, que no son malas, pero son una utilidad, matar, ¿no? Como dice Dios, esas cosas, esas utilidades no debes permitir que te hagan desconectar totalmente de lo trascendente o de lo importante, que es desgraciadamente un problema que tenemos muchas personas hoy en día. Entonces, os ha distraído esa competitividad por acumular, Dios dice, hatta zurtumul maqabir, hasta que visitáis las tumbas, literalmente, hasta que llega el momento de visitar las tumbas. Generalmente se entiende que Dios está diciendo, esto os distrae hasta el día que te mueres, es decir, estás toda la vida pensando y compitiendo en todo esto y no te das cuenta y ya te has muerto. Eso es lo que se entiende generalmente, pero claro, hay algo aquí un poco desafiante, que es que Dios usa la palabra visitar. Zara, visitar. Hatta zurtumul maqabir, hasta que visitáis las tumbas. ¿Qué quiere decir eso? Muchos comentadores dicen, bueno, Dios te está aquí dejando entrever que tu paso por la tumba, antes de resucitar y responder por tus acciones, va a ser un paso breve, aunque tú ahora lo veas como algo muy grande. Por eso Dios usa el verbo visitar, porque va a ser un paso breve. Esto es una explicación lingüística. Luego, hay quienes aluden al contexto histórico. Cuando este sura fue revelado, una costumbre que tenían los árabes preislámicos era, o sea, para que veáis hasta el punto que podemos llegar, ellos se iban, competían mucho por el hecho de que mis ancestros, mi tribu han hecho esto, los tuyos han hecho lo otro, los míos han hecho más, han escrito más poesía, han luchado en estas batallas. Y una de las prácticas que tenían era ir al cementerio y cada uno señalaba a sus ancestros y decía, mira el mío todo lo que ha hecho. Es decir, presumían en el propio cementerio. Es decir, en lugar de utilizar el cementerio como, digamos, modo de reflexión, lo que hacían era utilizarlo para presumir. Entonces, si te tomas esto literalmente, en ese contexto histórico, es correcto. Dios estaría diciendo, os distrae tanto esta competitividad que llegáis al punto tan lamentable de ir al cementerio para presumir de lo que hicieron vuestros muertos, como si tuvierais algo de lo que presumir por ello, ¿no? Quiero decir, y esto también está muy presente, desafortunadamente, en muchas personas, la idea de mis ancestros hicieron esto, hicieron lo otro. Y en cierto modo se te está diciendo, tú preocúpate de lo tuyo, que tú vas a responder por ti, quiere decir, tus ancestros no te van a servir de nada, ¿no? Y luego Dios dice, Kalla sería algo así como al contrario, contrariamente a lo que os creéis, o contrariamente a lo que os pensáis, o contrariamente a lo que parece, la sensación que os da, Saufa ta'lamun, pronto vais a saber. ¿Qué es lo que vais a saber? Bueno, ¿qué es todo aquello que a lo largo de la vida no tuvisteis en cuenta, no estuvisteis pensando, o fuisteis inconscientes de ello? Todas esas cosas pronto las vais a saber, básicamente. Es decir, hay un tono de advertencia también. Y luego, ese es un versículo complicado, Dios dice Thumma, que es la ta'lamun. Thumma literalmente significa además, asimismo, luego, de nuevo, en absoluto, pronto vais a saber. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, lingüísticamente puede ser una forma de subrayar la advertencia. Como si yo digo algo, te digo, te juro que esto es así, te lo juro. Es decir, lo repito para que te quede claro. Y también hay quien dice, no, bueno, generalmente se habla de dos eventos catastróficos, ¿no? Es decir, en primer lugar cuando todas las criaturas mueran, o el primer soplo, y en segundo lugar cuando Dios las resucite, ¿no? O cuando Dios nos resucite, en primer lugar, y en segundo lugar cuando cada uno entre a su correspondiente recompensa, incluyendo la persona que ha estado distraída toda la vida, pues quizás entre al castigo, ¿no? Entonces Dios está diciendo, el primer Saufa ta'lamun se refiere a la resurrección y el segundo se estaría refiriendo, como Dios dice Thumma, y Thumma significa después, se estaría refiriendo a la entrada al fuego, por ejemplo, ¿no? Son posibles interpretaciones. Dios dice, y esto es muy interesante, Dios dice que la ta'lamuna ilma al-yaqin. En absoluto, o al contrario, si supierais con conocimiento de certeza, y ahora explicaré lo que esto significa. Yaqin es cuando tú estás súper seguro de algo, ¿vale? Es decir, sé que algo es verdad, tienes certeza total. Y claro, hay gente que te dice, yo no creo las cosas hasta que no las veo. Y ya sabéis que el Islam enseña que el ser racional, que es el ser humano, no necesita siempre ver las cosas, ¿vale? Como el ejemplo que damos siempre, yo no necesito ver fuego para saber que hay fuego. Si veo humo, es decir, yo sé que eso es un indicativo de que puede haber un fuego, ¿vale? Es decir, nosotros sabemos interpretar los indicativos o ayat. Entonces Dios nos habla mucho de los ayat en el Corán, de los ayat en la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente
que lo que busca es, no, yo hasta que no vea, no sé nada, ¿vale? Eso se llama Ainul Yaqin, es decir, el ojo de la certeza, literalmente, es decir, la seguridad visual, podríamos decir así. Dios te está diciendo que tienes la oportunidad de saber determinadas verdades a través de la certeza de conocimiento, es decir, podríamos decirlo mental, ¿no? O racional, o a través del intelecto puedes saber cosas, pero hay gente que quiere esa seguridad visual. Dios dice, si supierais con conocimiento de certeza, y luego añade, la tarawun al-jahim, sabríais, es decir, tenéis la capacidad de saber con el conocimiento, no hasta que lo veáis, sino antes de verlo tenéis la capacidad de saber que la tarawun al-jahim, sin duda ninguna, acabaréis viendo el fuego del infierno, básicamente, el fuego abrasador, ¿no? Pensad que, si yo digo tarawna, quiere decir vais a ver, ¿vale? Pero si yo digo la tarawna, añado un la, es una forma de subrayar, ¿vale? Eso se llama en árabe harfu tawkid, es una forma de subrayar. Y luego si yo añado dos n's al final, o doblo la consonante, es otra forma de subrayar. Es decir, Dios dice la tarawna, añade dos n's, es como si Dios estuviera subrayando dos veces la palabra. Si lo que a ti te importa es ver las cosas, Dios está subrayando, vas a verlo, vas a ver el fuego del infierno, y lo está subrayando la palabra ver dos veces, para que lo entendamos, ¿no? Y luego Dios añade thumma la tarawunnaha, de nuevo subrayado dos veces, luego vais a verlo, ayn al-yaqin, con el ojo de la certeza, es decir, estabais pidiendo, yo hasta que no lo vea no lo creo, ¿no? Dios te está diciendo, desde este mundo tienes la capacidad de saber que esta cosa de la que se te está hablando es verdad y que sin duda ninguna la vas a llegar a ver sensorialmente, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que tú quieres. Entonces, finalmente Dios dice, y esta es la reflexión final, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, y luego se os va a cuestionar, y de nuevo Dios subraya la palabra dos veces, dice la tus'alunna, es decir, hemos dicho que la L al principio y doblar la N al final, es una forma de subrayar, son dos formas de subrayar en este caso. Dios está diciendo, sin duda ninguna vais a ser responsables, ¿vale? Es decir, esa es la lección de este versículo, Yawma idin, cuando llegue ese día, Anin Naim, en relación al placer o a los placeres, ¿no? Básicamente. Entonces, fijaos que aquí no se está hablando de las obras como en el sur anterior, se está hablando de los placeres o del placer. Quiere decir, a lo largo de la vida tú disfrutas de muchos placeres, básicamente. Y, en cierto modo, a ti te distrae esa competitividad y no te paras a pensar en todos los regalos, si lo quieres decir así, que tienes, o el propio regalo de la vida, porque Dios dice Naim en singular, no dice Neam. Y eso que ocurre, que te va distrayendo. Y ese aire de competitividad, en el fondo nunca encuentras la felicidad, porque siempre estás al acecho de qué será lo próximo que hará otro, que yo tengo que estar a la altura, ¿no? Básicamente, hay un interesante incidente en el cual tanto el profeta Muhammad ﷺ como Abu Bakr como Omar tuvieron que salir de su casa un día porque no tenían suficiente comida. Quiero decir, son lagunas o trozos de la biografía del profeta que no recordamos, pero al final de la fase de Mecca se declaró un boicot contra los musulmanes, es decir, cualquiera que estuviera casado con musulmanes se tenía que divorciar. Estaba prohibido comerciar con ellos, con lo cual se les dejó en una situación de hambre. Cuando migraron a Medina no fue solo porque a la gente no le gustaba su religión, fue porque realmente la cosa se había vuelto inaguantable. Pues en esa fase del boicot, podríamos decir, ocurrió que mucha gente no tenía que dar de comer a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, y hay muchos hadices que vemos, no sabemos el contexto. Vino alguien y pidió comida, solo tenía un dátil para darle. Muchos de estos hadices fueron en este contexto. Entonces Dios aquí, en este incidente, digamos, ellos tres se encontraron, y cuando finalmente encontraron una casa de alguien que les dio de comer, al terminar de comer, el profeta Muhammad ﷺ dijo, estos son los placeres por los que se nos va a preguntar el día del juicio. Entonces, ¿qué lección tiene eso? El hecho de poder comer, poder dormir, poder parpadear, tener un techo y saber que estás seguro que tus hijos esta noche, si llueve, no se van a mojar, porque hay gente que no tiene eso y nos olvidamos. Todo esto es un regalo. Que el hecho de que tú los des por hecho no quita que sean regalos. El hecho de que tú tengas ropa buena no significa que la ropa buena no sea un regalo. Porque el día que no la tengas dirás, wow, yo tenía un regalo muy importante, que era ropa buena. Es decir, cuando tienes algo quizás no lo valoras. Y ese día tú vas a ser preguntado por las cosas buenas que Dios te dio. Y en cierto modo vas a ser preguntado por tu respuesta ante estas cosas. Quiero decir, ¿qué hiciste? ¿Supiste apreciar la magnitud de lo que tenías? Y, quiero decir, eso se supone que provoca una actitud agradecida y ayudas a los demás, a los que no tienen. ¿O fuiste la clase de persona que fue ingrata, que estuvo toda la vida compitiendo, pensando en amasar más y más, ¿no? Básicamente esa es
la lección. Y en el primer mundo tenemos un poco este problema. Según dicen, vivimos de una forma mucho mejor de la que vivía un rey en la Edad Media. Claro, nosotros tenemos acceso a agua caliente, abriendo el grifo sin ningún esfuerzo, tenemos acceso a medicina, es decir, a un sistema médico que está muy bien, tenemos mucha variedad de comidas, tenemos mucha variedad de ropas y todas esas cosas no siempre las apreciamos, ¿no? Entonces es importante recordar que todas estas cosas, quiero decir, si yo te doy un regalo a ti, no puedes decir, me lo merecía, ¿no? Quiero decir, realmente tienes una responsabilidad por ese regalo. Cuando te dan tantos regalos te olvidas, los das por hecho, ¿no? Asumes que es que forma parte de la vida que yo tenga esto, no, podrías no tenerlo, ¿no? Básicamente. Entonces la lección de este sura es que a lo largo de la vida tú estás siendo distraído, es decir, no llegas a tener conciencia absoluta de la verdad hasta que la ves, sencillamente porque a lo largo de tu vida no te has preocupado de buscarla. Y Dios te está diciendo que podías haber tenido ese conocimiento de certeza en la vida, pero preferiste esperar a que llegue el ojo de la certeza, ¿no? Es decir, el verlo. Y cuando llega ese momento ya es tarde, porque cuando llega ese momento es cuando desafortunadamente vas a tener que responder por esos placeres que al fin y al cabo son los que te mantuvieron distraído de las cosas importantes de la vida, ¿no? Como cuál es mi propósito en la vida, ¿no? Básicamente. Entonces estos suras, como veis, mensajes cortos pero que hacen reflexionar, es decir, son revelados en una sociedad, o mejor dicho, en una humanidad en que la gente tiene la tendencia a dar las cosas por hecho y a mantenerse toda la vida pensando en qué voy a tener. Quiero decir, eso no es solo aplicable aquí, la gente que vive en otras zonas del mundo cuya riqueza son vacas y cabras es lo mismo, quiero decir, están pensando en mi vecino, el que tiene la otra granja, tiene más vacas que yo, pues yo tengo que tener más que él. A su hijo le ha enseñado a hacer no sé qué, yo le tengo que enseñar. Quiero decir, estamos toda la vida compitiendo, quién tiene la mejor boda, quién tiene la mejor casa, quién tiene el mejor coche, y todo eso al final llega un momento que te distrae. Entonces este sura intenta ser una alarma, ¿no? Como diciendo, despiértate, porque a lo largo de la vida mucha gente se la pasa desafortunadamente durmiendo, ¿no? Esa es la lección del sura. Y con esto voy a dejar estos dos suras. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.